Buenas tardes, habla 93, escucha el audio. ¿Me confirman, por favor? Buenas tardes. Ah, ya, gracias, Blanco. Y se escucha. Listo. Llegamos a la semana 18. La clase anterior explicamos continente de América, Asia, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos tres continentes y la Antártida, que es un continente que carece de población. El tema de hoy día en geografía es explicar cara relieve, hidrografía, clima, población, actividades económicas respecto a los tres continentes. África. En muchos textos dice África es un continente, el continente más pobre. Claro, económicamente es el continente más pobre, pero en recursos naturales, chicos, en recursos naturales, África tiene, África tiene el 30% de los recursos naturales del mundo. O sea, es un continente muy rico en recursos naturales. Perú es un país rico en recursos naturales. África es un continente rico en recursos naturales. Pero quien explota dichos recursos son empresas transnacionales. En África, quien explota los recursos de África son empresas transnacionales. ¿Ya? O sea, un continente que tiene mayor porcentaje de recursos o un país que tenga mayor porcentaje de recursos no quiere decir que es un país o un continente desarrollado. El continente de mayor extensión, Asia, número 2, América y número 3, África. Ese es el orden respecto a la superficie. Tercer continente que tiene mayor población. ¿Ya? El tercer continente de mayor extensión. Límites por el norte, el color rojo, esta parte, ¿ya? Y respondes así, mar Mediterráneo. Norte, mar Mediterráneo. Países mediterráneos que corresponden a continente africano. Pues pregunta, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto. Países que tienen contacto con el mar Mediterráneo. El sector norte del continente africano, se supone que la religión musulmana se inició en la península este, de Arabia Saudita, ¿sí? Y luego se expandió a nivel mundial, se expandió y llegó a Europa, ¿ya? A España. Entonces, puedes inferir de que la parte norte de África profesa la religión musulmana, de acuerdo a la parte norte. En cambio, en la parte sur, generalmente son cristianos o católicos, ¿ya? Entonces, países mediterráneos, Marruecos, Argelia, Libia, Egipto y Túnez, ¿ya? Muy bien. En el noreste, esta parte, el Mar Rojo. ¿Por qué es importante el Mar Rojo? Este es el Golfo Pérsico, ¿ya? Golfo Pérsico, que es un espacio que tiene recursos naturales como petróleo y gas. Por lo tanto, el petróleo y gas de Asia suroccidental se lleva a Europa por el mar
Rojo y cruzan el canal de Suez y así llega a Europa. Entonces, el Mar Rojo podría ser pregunta. Mar Rojo, ¿ya? En este espacio está, por ejemplo, Yemen. Ya, Yemen, y esta es la parte que controla, y esta es la zona de Asia, es Israel. Entonces, embarcaciones que llevan productos de otra parte del mundo hacia Israel no pasan con facilidad porque están siendo obstaculizados por Yemen. Yemen es un país asiático. Y por el oriente, el Océano Índico. La isla más grande de África es Madagascar. Se encuentra en el Océano Índico. Océano Índico es un mar, es un océano cerrado, es un continente que tiene mayor calidez y como está cerrado también una zona de mayor contaminación, ¿ya? Aguas tropicales y la isla más grande del continente africano, la isla de Madagascar. Por el sur, esta parte, Océano Atlántico, Océano Índico, la confluencia de los dos océanos, ¿ya? Y por el oeste, Océano Atlántico. Recordando que en el siglo XIX y XX, el océano más importante, el océano más transitado, fue el Océano Atlántico. En el siglo XXI todo cambia, todo fluye, nada es eterno, todo se mueve, ¿ya? Ahora el océano más transitado es el Pacífico, ¿ya? Pacífico. Y Perú tiene contacto con el Océano Pacífico y es parte de APEC, Foro Económico Asia-Pacífico. Por lo tanto, de África vamos a plantear el tercer continente, de mayor extensión, pero en segundo en población. Respecto a población, ocupa el puesto número, ¿de acuerdo? Puesto número 2. El continente más poblado, dijimos la clase anterior, es Asia y los países que tienen mayor población de Asia es India, China, ¿de acuerdo? Indonesia, países que tienen mayor población del continente asiático, pero como continente el segundo que tiene mayor población, ¿ya? Y en territorio el tercer lugar. África, mira chicos, 54 países, ahí están, independientes, dos estados no miembros de la ONU. El África, a ver, está atravesado por la línea ecuatorial. Pregunta examen. Está atravesado por la línea ecuatorial. África está atravesado por el meridiano base de Greenwich. Meridiano base de Greenwich. También África está atravesado por el trópico de Cáncer, por el trópico de Capricornio. Entonces, el único continente imaginariamente está atravesado su territorio por las principales líneas imaginarias es el continente africano. Trópico de Cáncer, línea ecuatorial, trópico de Capricornio. Y recordando que al nivel de los trópicos, al nivel de los trópicos, se encuentran los grandes desiertos. Al nivel de los trópicos se ubican los grandes desiertos. El desierto de mayor extensión del mundo es, ¿qué nombre tiene el desierto, chicos? Desierto de mayor extensión. Comienza con la letra S. Activen su audio. Aló.
el desierto de mayor extensión del mundo? El Sahara. Correcto. ¿Ya? Este es el desierto más extenso. Eh, eh, en otro tema que ya expliqué en el transcurso del semestre, esta zona es zona de subsidencia, descenso de masas de aire seco y frío. Y ese aire seco llega a la superficie como aire seco, pero ese aire frío llega como cálido. En esta zona hay calidez, pero es un lugar seco. ¿Ya? Es zona de, pregunta de examen de admisión, zona de subsidencia. En zonas de subsidencia, ¿ya? En zonas de subsidencia, zonas de subsidencia, predominan desiertos. En zonas de subsidencia predominan desiertos. Es zona de subsidencia. Los grandes desiertos se ubican en zonas de subsidencia. Y esa zona de subsidencia es zona de alta presión. Las zonas de subsidencia son zonas de alta presión. Y la radiación solar llega perpendicularmente a la línea ecuatorial. Aquí vamos a poner un enter. A la línea ecuatorial perpendicularmente. Y áreas próximas a la línea ecuatorial es zona de baja presión. Y por diferencia de presión, desde zonas en las zonas subtropicales, que son zonas de alta presión, tienen origen los vientos. Estos vientos planetarios se denominan, pregunta para el examen, activen su audio. ¿Qué nombre tienen estos vientos planetarios? ¿Ya? Se llaman vientos alisios, ¿de acuerdo? Alisios del noreste y vientos alisios del sureste. Vientos alisios del noreste y vientos alisios del sureste. Y dichos vientos no llegan a cruzarse. ¿Por qué? Porque hay un espacio de 20 grados de latitud, 20 grados de latitud, que es zona de baja presión. ¿Ya? Por lo tanto, en este espacio vamos a encontrar vegetación exuberante, pero a nivel de los trópicos, desiertos. Al nivel de los trópicos, desiertos. Vientos alisios del sureste y vientos alisios del noroeste son vientos planetarios. ¿Ya? Muy bien. División política, 54 países. ¿Correcto? Países mediterráneos. Ahí está. Países de África del Oeste. África del Oeste. ¿Ya? Níger, Malí, Mauritania son países subsaharianos de Sahara. Mauritania, Malí, Níger, Nigeria, ¿de acuerdo? Guinea, Liberia, Costa de Marfil, Ghana, ¿de acuerdo? Entonces, países de África del Oeste, países de África Central, Chad, República Centroafricana, República Democrática del Congo, República de Congo, Camerún, ¿de acuerdo? Y hay esta parte, Guinea Ecuatorial. Voy a cerrar. Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial. ¿Sí?
ex colonia de España. Por lo tanto, hay africanos que hablan el español. ¿Dónde? En Guinea Ecuatorial. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay muchos países africanos que tienen por idioma oficial francés, inglés, holandés, porque fueron colonias de países, de uno de los países de Europa. Si nosotros hablamos el español, porque fuimos colonia de España. Similar en el continente africano. África del Sur, Angola, Zambia, Zimbabue, Botswana, Namibia, República de Sudáfrica, Botswana, uno de los países más importantes de la parte continental es Sudáfrica, tierra de Nelson Mandela. Nelson Mandela luchó contra el apartheid, contra la segregación racial, ¿sí? Sudáfrica. Sudáfrica tiene tres capitales, Pretoria, El Cabo y Bloemfontein. Pretoria, la letra P, Pretoria, presidente, poder ejecutivo. El Cabo, Cabo, Congreso, poder legislativo. Entonces la otra capital importante es sede del poder judicial. El país más importante, ¿de acuerdo? Es Sudáfrica. Sudáfrica el territorio de África fue parte de Gondwana, y Gondwana este, fue parte de Pangea. Por lo tanto, África tiene un territorio o tiene rocas de mayor antigüedad. Por lo tanto, podemos encontrar diamantes, podemos encontrar oro, ¿sí? Como en Sudáfrica. Y África del Este, Sudán, antes Sudán era un solo país, Sudán del Norte, musulmán, musulmán, y Sudán del Sur católico. Se dividió, hubo una guerra civil, una división, y como resultado, Sudán del Norte y Sudán del Sur. Eritrea, Somalia, cuerno de África, Etiopía, ¿de acuerdo? Kenia, Tanzania, Uganda, Mozambique, Madagascar, Seychelles, Mauricio, países de África Oriental, del continente africano. África es un continente muy rico en recursos naturales. También podría venir esta parte, vamos a el color rojo, esta zona de África está en proceso de fragmentación. Está en proceso de fragmentación. ¿Sí? Es área deprimida, y esta área deprimida se conoce con el nombre de el Valle de Rift. El Valle de Rift es una fractura geológica. Dentro de 50 millones de años, de repente la especie humana habrá desaparecido, pero dentro de 50 millones de años, África se habrá fragmentado en dos por el Valle de Rift. Y también en el curso de Historia Universal, restos fósiles de Homo habilis o restos fósiles de Homo erectus eh, y Australopithecus se encontró en el Valle de Rift, ¿de acuerdo? En el Valle de Rift. Eso podría, ¿qué es Valle de Rift? Es una fractura geológica. Y en esta fractura geológica podemos encontrar actividad volcánica. Esta fractura geológica se percibe sismos, y hay actividad volcánica. Si algunos textos de geografía dicen que el continente africano es asísmica, no es, la apreciación científica no es correcta. Ocurre sismos en el Valle de Rift. Está en proceso de fragmentación. Relieve. Mira, a ver, lo que decíamos hace un momento. Ahí está el trópico.
trópico de Cáncer, trópico de Capricornio. ¿Y qué se encuentra al nivel de los trópicos? ¿Qué encontramos? Desierto de Kalahari, desierto de Namibia, desierto de Sahara, el desierto de Libia, ¿sí? Y la península arábiga es zona desértica, ¿ves? Al nivel de los trópicos predominan desiertos, desiertos. ¿Y dónde encontramos los grandes lagos? Los grandes lagos. El, el lago más extenso, ¿de acuerdo? El lago más extenso de, de agua dulce, el segundo a nivel mundial, pero el número uno en agua dulce, lago Superior. Número dos en agua dulce, lago Victoria. Lago Victoria es el número dos en agua dulce, el número uno, lago Victoria. Lago Tanganica. Entonces la pregunta es, ¿dónde se ubican los grandes lagos? Y respondes, en esa depresión. Y esa depresión se llama Valle de Rift. Los grandes lagos en África se encuentran en el Valle de Rift. Y el lago más importante es el lago Victoria. Y el lago Tanganica es el lago que tiene mayor profundidad. ¿Ya? Muy bien. Al norte, chicos, al norte, en esta zona, Montes Atlas. Prácticamente África es una llanura. Es una llanura. Pero hay desniveles. En el noroeste, Montes Atlas. En la parte sur, Montes Drakensberg. Montes Atlas, Montes Drakensberg. ¿Sí? Alguien en asesoría me preguntó qué es macizo. ¿Qué es un macizo? Macizo de agar, macizo de Tibesti. Son restos de las primeras rocas que se ha resistido a la erosión. En medio del desierto hay un macizo, bloque rocoso. Son rocas del Precámbrico. Son las primeras rocas. El macizo agar y el macizo Tibesti. ¿Ya? Hay un compañero que tiene el micrófono activado, por favor. Ya. Mesetas. Mira, mesetas. ¿Para qué te acompañaba esa mierda a comprar repuesto? ¿En qué te puede ayudar esa mierda en comprar repuesto? Wow. Un ratito, chicos. A ver quién tiene el audio preactivado. Farfán, Padilla, su audio. Ya. Continuamos. Ya. Mira, chicos. El pregunta de examen de admisión general. Esto sería línea ecuatorial. Línea ecuatorial. ¿Sí? El río que atraviesa en dos oportunidades la línea ecuatorial es el río Congo. Y a su momento dije, esta zona es es zona de baja presión. Zona de baja presión. Baja presión. Es zona de alta temperatura, alta humedad, condensación y precipitación. ¿Sí? Por lo tanto, el río Congo es el más caudaloso de África. El más caudaloso. Pero el segundo a nivel mundial. Segundo puesto. El primer puesto es el Amazonas. Pero ¿por qué si este río se abastece de agua de las lluvias, debería ser el más caudaloso? ¿Por qué el Amazonas es el más caudaloso a nivel mundial?
por su fuente de origen. El Amazonas tiene 3 fuentes de origen: lluvia, pluvial, nieve, nibio, glacio, deshielo glaciar. El Amazonas es el más caudaloso por tener 3 fuentes de origen. En cambio, el río Congo, su origen es netamente pluvial. Pluvial, ¿sí? El río más caudaloso del continente africano, el número 2 a nivel mundial. Y el río de mayor longitud que desemboca en forma de delta, pregunta de examen de admisión, en el Mediterráneo es el río Nilo. En la cultura egipcia se pudo establecer gracias a río Nilo. En las grandes crecidas, el río Nilo erosiona en la parte superior y deposita partículas en la parte inferior. Depositaba limo, y el limo es fertilizante. Entonces, el don del Nilo para la cultura egipcia. El río Nilo es el río de mayor longitud del continente africano. El Amazonas es el de mayor longitud y el más caudaloso. El segundo más caudaloso es el río Congo y el segundo más extenso es el río Nilo a nivel mundial. Luego, hace un momento dije, esta zona es Valle de Rift. Por lo tanto, existen picos, también algunos profesores de geografía dicen, en África no existe glaciares, porque es una zona tropical. Y resulta que sí existe glaciares, o huella de glaciar. Si un espacio por altitud, si un nevado, una cordillera está por encima de 5.000 metros, ¿de acuerdo? De 5.000 metros sobre el nivel del mar, está por encima de 5.000 metros, hay agua en estado sólido, donde podemos encontrar glaciares en el pico Kilimanjaro, de origen volcánico, en el pico de Kenia, el segundo pico más alto de África, también de origen volcánico, que se encuentra en el Valle de Rift. Entonces, en África, toda la superficie no es tropical. Podemos encontrar clima frío, frío, templado, en algunas zonas que tienen elevación. ¿Ya? Muy bien. Otra pregunta que se formuló es en época cuando se plantea preguntas de memorismo, el río más meridional de África, el río Orange, ¿ya? Que desemboca en el Atlántico. El número 2, Zambeze, que desemboca en el Índico, ¿de acuerdo? El río Congo, Atlántico. El río Níger, Atlántico, en el Golfo de Guinea. El río Senegal, el río Nilo. ¿Serán los únicos ríos? No, son los principales ríos. Principales ríos. En alguna oportunidad también se plantea preguntas de península. Península de Somalia. Esto es Cabo de Buena Esperanza, ¿sí? La isla de mayor extensión. Muy bien. El Mar Rojo, principal nexo de comercio de recursos de hidrocarburos hacia el continente europeo, se realiza por el Mar Rojo. Y estas embarcaciones, para llegar al mar Mediterráneo, tienen que cruzar el Canal de Suez. Canal de Suez se encuentra en Egipto. ¿Ah? Muy bien. Montes, Atlas, Drakensberg, muy bien macizos. Montes, Kilimanjaro, el pico más alto. Mesetas, desiertos, que ya se mencionó. Desierto Arábigo, cuidado con marcar desierto Arábigo, se encuentra, ¿de acuerdo? En Arabia. Desierto Arábigo, vamos a borrar. El desierto Arábigo se encuentra en esta zona. En esta zona, el desierto Arábigo. Península Arábiga es otra cosa que desierto. Desierto Arábigo
se encuentra en África noreste. Kalahari, Namibia y península de Somalia, Cuerno de África, El Cabo, Istmo de Canal de Suez, ríos que ya se mencionó y lagos, Lago Victoria, el lago más grande y el segundo mayor de mayor extensión en agua dulce, Tanganica, el lago de mayor profundidad, Malawi, de acuerdo a otro lago que se ubica en los grandes lagos, es parte de los grandes lagos que se ubican en el Valle de Rift, en una fractura geológica. Demografía. Demografía. Dijimos, es el tercer país o el segundo país más poblado, ¿cierto? El segundo continente más poblado, África. El tercero en extensión, pero el segundo en población. El país más poblado, Nigeria. ¿De acuerdo? Se ubica en esta zona. Nigeria. Es un país que tiene petróleo, tiene gas, ¿sí? También encontramos petróleo y gas en Libia, en Argelia, pero ahí intervino la OTAN, intervino Estados Unidos. ¿Y por qué no intervienen en Nigeria? Ah, es que la empresa que explota los hidrocarburos forman parte de países eh, desarrollados, ¿ya? El segundo país, Etiopía, en esta zona. El segundo país que tiene mayor población, Etiopía, ¿ya? Egipto es el tercer país. Egipto es el tercer país. En algunos textos aparece Egipto. No, Nigeria, Etiopía y Egipto. La densidad. ¿Cómo se calcula la densidad? Población absoluta sobre territorio total. La densidad es 49 habitantes por kilómetro cuadrado. En el Perú es 24 habitantes por kilómetro cuadrado. Sabemos que es el promedio de concentración humana. Sabemos que en la costa peruana hay más población que en la sierra y en la selva. Pero la densidad es el promedio, población absoluta entre territorio total. ¿Sí? Muy bien. Esperanza de vida. Mira la esperanza de vida. Promedio, 68 años. Promedio, 68 años. Y el peruano, el que no tiene de Inga, tiene de Mandinga. ¿De acuerdo? El que no tiene de Inga, tiene de Mandinga. En el Perú somos mestizos. En la colonia llegaron población de África en condición de esclavos. Y muchos somos sus descendientes. Por mi sangre hay sangre negra. ¿De acuerdo? El que no tenemos de Inga, tenemos de Mandinga. Somos un país mestizo, una mezcla. Entonces, mira el promedio, 68 años. La más alta, Argelia y Túnez, son países mediterráneos. Su capital, Argel, su capital, Túnez, son países mediterráneos, la más alta. Y la más baja, República Centroafricana, en esperanza de vida. Tasas, siempre el continente africano, en moneda, en dinero, ¿de acuerdo? Vive en la pobreza. Entonces, siempre las tasas va a ser elevado respecto a otros continentes. Crecimiento 2.1. Crecimiento, una mujer puede tener, mira, la fecundidad. Ahí está. En Perú, 1,9. En África, 4,7. Redondeando 5 hijos por mujer. Es una característica de países de pobres o en vía de desarrollo. Mujeres que no han tenido la oportunidad de estudiar.
mayor número de hijos por mujer. Una mujer educada, instruida, planifica el número de hijos que desea tener. Como sus recursos naturales se van al extranjero, irá la mortalidad 12 por mil. 12 por mil. Natalidad 36 por mil. De 1000 habitantes, 36 nacimientos. Mortalidad infantil, 41 por mil. Analfabetismo, mira, en varones, 22%. Mujeres, 45%. Mujeres, 45%. Distribución poblacional. África, jóvenes, África, marcas así. África es un continente rural. Es un continente rural. La mayor concentración de la población africana es en el campo, dedicado a la agricultura de subsistencia. Y la población urbana se supone que es la diferencia. Entonces, características de una población rural son estas. Rural. También en el Perú, departamentos rurales como Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Cajamarca. La tasa de crecimiento del promedio es mayor, la natalidad es mayor, ¿sí? Zona rural. África es un continente rural. Índice de desarrollo humano. Mira, la isla de Seychelles se encuentra en esta zona, la isla de Mauricio en esta zona, ex colonia de Inglaterra, ex colonia de Francia. Índice de desarrollo humano muy alto. Índice de desarrollo humano muy alto. ¿Dónde se ubican dichos países? Y respondes, son islas que se encuentran en el Océano Índico. En el Océano Índico. Índice de desarrollo humano muy alto no corresponde a los países de la parte continental, sino islas, ex colonias de Inglaterra como de Francia. Alto, alto. Índice de desarrollo humano alto. ¿Dónde se encuentran países con índice de desarrollo humano muy alto? Aquí tenemos Argelia, Egipto, Túnez. Son países mediterráneos. Países mediterráneos. Índice de desarrollo humano alto. Medio y bajo. Bajo. Entonces, es un continente desigual. Pero es un continente, como dije hace un momento, que tiene abundancia de recursos naturales. Mira, ve. 45% de mujer analfabeta. Índice de desarrollo humano bajo. Índice de desarrollo humano medio. Principalmente en la población musulmana. Principalmente. ¿De acuerdo? Mayor tasa de crecimiento en la población musulmana. Principalmente. Recursos. Mira, ve. Agricultura. Este tipo de agricultura, jóvenes, activen su audio. ¿Es una agricultura extensiva o intensiva? Aquí dice, es una agricultura extensiva. Es una agricultura de subsistencia. Profesor, aún no entiendo. Es un grupo de una familia, remueve la tierra, incorpora semillas, luego brota, cosecha para autoconsumo, para subsistir. Es una agricultura extensiva, no es para la exportación.
¿Hay agricultura intensiva? Sí, pero como dice en el texto, está a cargo de empresas transnacionales. O sea, lo que cosecha no va al mercado interno, va al mercado externo, ¿sí? Y similar al Perú. Las mejores frutas de la costa norte, mango, o palta, o arándanos, no es para el mercado interno, es para el mercado externo. ¿Cuál es lo positivo de la agricultura intensiva? Si es externo, pues genera ingreso de divisas. Es lo correcto. Agricultura intensiva. En cambio, extensiva o de subsistencia es para autoconsumo. Y esto es lo que se exporta al mercado europeo. Y ahora estamos en una guerra comercial. Si Estados Unidos aplica, eleva los aranceles, China aplica otra política de cero arancel, cero para países en vías de desarrollo. Mira otra visión, ¿ya? Minería. Aquí razonemos, chicos. Minería, mira lo que decía hace un momento. Tiene 30% de las reservas mundiales de minerales, pero su población vive en condición de pobreza. Principales áreas productoras de petróleo y gas natural: Nigeria, Angola, Libia, Argelia, República Democrática del Congo. Además, en República Democrática no solamente hay petróleo, hay tierras raras. Y para que no se solidifique la nación, no se consolide la nación, empresas transnacionales financian pequeños conflictos entre etnias, y estas etnias de Maquiavelo: divide y reinarás. La República Democrática del Congo no solamente cuenta con gas y petróleo, también posee tierras raras. ¿Ya? Muy bien. Europa. Pero ¿por qué Europa es un continente? ¿Por qué Europa es un continente? Mira, a ver, Europa, una península, es una península. Continuamos. La península de Jutlandia, mira, península ibérica, península itálica, península balcánica, ¿ya? Europa es una península enorme. Europa es una península, ¿eh? Es una península rodeada por agua, península. Pero ¿por qué se considera como continente? Por la influencia cultural. Colonizaron, ¿de acuerdo? Colonizaron América, África, Asia, pero en la realidad, analizando físicamente, es una península. Forma parte de una sola placa, la placa euroasiática, euroasiática, ¿sí? Analicemos. Norte, océano glaciar ártico, océano glaciar ártico. Por el calentamiento global se está descongelando. Océano eh, glaciar ártico es mar congelado, es agua congelada. Y como consecuencia del calentamiento, simplemente tiene ya menor espesor. Fauna y fauna en este caso, fauna, está en peligro de extinción, el oso polar. Pero en el subsuelo del océano glaciar ártico existe petróleo y gas. Petróleo y gas. ¿De acuerdo? Petróleo y gas.
en pugna Estados Unidos y Rusia. Rusia es el que tiene mayor avance en controlar el sector norte. Pregunta de examen de admisión general. Los montes Urales. Los montes Urales. Los montes Urales. Aquí está. Rusia, en este sector, los montes Urales. ¿Qué son montes Urales? Montes, la palabra monte. Fue cordillera en su momento. Al quedar expuesto al medio ambiente, a la erosión, a la meteorización, sufrió desgaste. Y después de millones de años, son cordilleras de menor altura. Por eso se denominan montes, los montes Urales. En América, pregunta examen de admisión, montes Apalache, los montes Pininos, los montes Apeninos. Son huellas de una cordillera que se formó por colisión de placas. Y esa colisión de placas dio origen a Pangea, montes Urales. Montes Urales divide al continente asiático de Europa. Y estás viendo que Rusia, tema anterior, Rusia es un país transcontinental, y el 75% de su población se encuentra en el lado europeo. Su capital, Moscú, está en el lado europeo. El país de mayor extensión territorial de Europa es Rusia. ¿Sí? Muy bien. Y Mar Caspio, aquí Mar Caspio en este sector, es el lago más extenso del mundo. Es de agua salada. Y el número 2 es lago superior, pero es de agua dulce. Y el número 3 es lago Victoria. Entonces, los montes Urales fue pregunta. Y en montes Urales nace el río Ural, que también divide al continente asiático de Europa. El río Ural, que desemboca en el mar Caspio. ¿Ya? Mar Mediterráneo. En este sector, mar Mediterráneo. Océano Atlántico. Océano Atlántico. Muy bien. Entonces, esto sería la zona de vikingos. Es zona de vikingos. Esta parte. ¿Ves? Y dentro del grupo de vikingos incluimos a Dinamarca, Noruega, ¿de acuerdo? Suecia, Islandia, de zona de vikingos. ¿Ya? Muy bien. División política. África tiene 54 países. Asia tiene 49 países. América tiene 35 países. Europa tiene 50 países. Mayor número de países se ubican en África. División política. Europa, 50 países. Y el país que tiene mayor extensión, Rusia. 43 netamente europeo. 7 euroasiáticos. Quiere decir transcontinental. Azerbaiyán, Grecia, es Grecia. Esto es a Grecia, pero Grecia, esta parte, Grecia, pero las islas que estoy subrayando se encuentran en el lado asiático, pero pertenecen a Grecia, Grecia, Kazajistán, en este sector. Rusia es un país transcontinental. Turquía, que es Turquía. ¿Dónde está Turquía? Aquí está Turquía, ¿sí? A ver, aquí está Turquía. Esta es Turquía. Esta zona es Turquía.
¿Ya? Turquía, Georgia y Armenia. 7 países transcontinentales, pero el más conocido es Moscú. ¿Ya? Es un país transcontinental. Aspectos físicos, a ver. Cordilleras, cordilleras. Pirineos, donde se encuentra cordillera Pirineos, en este sector. Vamos a trazar con de color negro. Pirineos, Pirineos. Alpes, los Alpes suizos, los Alpes italianos, los Alpes alemanes, ¿sí? Cárpatos, en este sector. Cárpatos. Apeninos, en la península itálica. Apeninos, en la península itálica. Balcanes, en la península balcánica. El Cáucaso, esto es pregunta. Cordillera Cáucaso, entre el mar Caspio y mar Negro se encuentra la cordillera Cáucaso y el pico más alto de Europa, el pico más alto de Europa, se ubica en el Cáucaso, se ubica en el Cáucaso. Se denomina Elbrus, Elbrus, el pico más alto de Europa, forma parte de la cordillera Cáucaso y el Cáucaso es de Rusia, ¿ya? Y el pico más alto de la parte occidental, el Monte Blanco, Mont Blanc. Pero el pico más alto de Europa es Elbrus, se encuentra en el Cáucaso. Y el Cáucaso se encuentra entre el mar Caspio y el mar Negro, ¿ya? Muy bien, Montes Urales, y está Montes Urales, aquí está Montes Urales, Montes Escandinavos, ¿ya? Gran llanura europea, prácticamente Europa es un continente viejo, fue parte de la Eurasia, las rocas experimentaron erosión, meteorización, por lo tanto, Europa posee suelos Chernocen, como Estados Unidos, suelos Chernocen, agricultura intensiva, gran llanura europea de color verde, penínsulas. En penínsulas, pues fue pregunta, la península escandinava, la península de Jutlandia, Dinamarca, la península ibérica, la península itálica, la península balcánica, principales este, penínsulas. Isla de mayor extensión, la isla que tiene mayor extensión. Esta isla, recuerda esta isla se llama la isla de Gran Bretaña. Gran Bretaña, jóvenes, Gran Bretaña es isla, Gran Bretaña. No es el reino de Gran Bretaña, ¿de acuerdo? Es isla, la isla más grande de Europa, Gran Bretaña. Dentro de Gran Bretaña hay 3 reinos. Vamos a cambiar de color. 3 reinos. El reino de Gales, reino de Escocia, reino de Inglaterra. En Gran Bretaña hay 3 reinos. Escocia, Gales, Inglaterra. En la isla de Irlanda, Irlanda del Norte, ahora color rojo, color rojo. 4 reinos. Reino Unido. Reino Unido. La casa dominante de Reino Unido es, de acuerdo, es el Reino de Inglaterra. Capital de Reino Unido, Londres, porque Londres es capital de Inglaterra. Inglaterra es un reino. Gales es otro reino. Escocia es otro reino. Y los escoceses de origen vikingo.
Los habitantes de Gales, como de Inglaterra, eh, descendientes de los bárbaros, ¿de acuerdo? Entonces, no es lo mismo decir Reino Unido, Gran Bretaña e Inglaterra, ¿ya? Reino Unido, 4 reinos. Muy bien. Gran Bretaña. Irlanda, aquí está Irlanda, ¿de acuerdo? Cerdeña, Baleares, Mar Báltico, Agua Dulce, Mar Báltico, están los países bálticos, Letonia, Lituania, Estonia, ¿no? Muy bien. La península de Jutlandia, Dinamarca, que controla Groenlandia, que protege Groenlandia, ¿sí? Podría ser pregunta. Muy bien. Hidrografía. Hidrografía. Mira, chicos. Hidrografía. El río, esto es el mar Caspio. El río de mayor longitud, de acuerdo, de mayor longitud, es el río Volga, que desemboca en el mar Caspio. El río Volga es río ruso, río Volga. El río Don desemboca en mar de Azov, el batallón Azov de Ucrania. Y cuando uno busca en internet, en las redes, batallón Azov, y resulta que los soldados tienen bandera nazi, batallón Azov. Por curiosidad puedes digitar y buscar información. Mar de Azov, río Don. El río Dnieper, Diester, desemboca en el Mar Negro. El río Don en Mar de Azov. ¿Ya? El río más internacional, voy a colocar de color verde, el río más internacional que cruza más países es el río Danubio. Y el Danubio desemboca en el Mar Negro. ¿De acuerdo? Mar Negro. Río Danubio, el de mayor longitud, Volga, desemboca en el Mar Caspio. El, el río Támesis cruza capital de Londres, Londres, capital de Reino Unido. El río Sena cruza capital de París, capital de Francia. París, Sena. ¿De acuerdo? El río Rin era el más contaminado. Era el más contaminado. Pero intervino la mano humana. Ahora podemos encontrar peces en ese río que era considerado el más contaminado. El río Ebro, el río Ródano, el río Po, ¿de acuerdo? El río Tajo es pregunta porque cruza capital de Portugal, Lisboa, Lisboa, el río Duero, el río Tajo, Guadalquivir, pregunta de examen, de admisión general. Si esto es el mar Mediterráneo y esto es el Océano Atlántico, el que sirve de nexo, el que sirve de nexo, pregunta examen de admisión, entre el Océano Atlántico y el mar Mediterráneo es el estrecho de Gibraltar. Estrecho de Gibraltar. Se encuentra en la parte sur de España. Ese pedacito de España está controlado por Reino Unido. Está controlado por Reino Unido. Estrecho de Gibraltar. Sirve de nexo entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico. ¿Ya? Entre Mar Negro y Mar Egeo, Mar Mármara, esto es Mar Negro, este es pedacito de Mar Mármara, estrecho de Bósforo. Bósforo, estrecho de Dardanelos, Mármara y Mar Egeo. Estrecho, zona de control. Esta parte es Turquía. Para que ingresen embarcaciones de Rusia al mar Mediterráneo, tiene que cruzar el Bósforo.
Ucrania desea sacar productos que siembra, por ejemplo, trigo, tiene que cruzar el estrecho de Bósforo. O sea, Turquía tiene gran poder de vetar qué embarcaciones puede pasar por el estrecho de Bósforo. ¿Ya? Muy bien. El lago de mayor superficie, lago Ladoga, también forma parte de Rusia. Agricultura intensiva, suelos Chernozem, suelos Chernozem. Población, 752 millones. Países más poblados, el país más extenso, Rusia. El país más poblado, Rusia, ¿sí? De toda la población rusa, Rusia tiene territorio en Asia como en Europa. El 75% del territorio ruso se encuentra en Asia y el 25% en Europa. Y en ese 25%, 110 millones. Entonces, Rusia, que tiene mayor concentración humana, es en el lado europeo, ¿sí? 110 millones de rusos viven en Europa Oriental, Europa Oriental. Y después viene Alemania, Francia, el segundo país más poblado de Europa, Alemania, de acuerdo con su capital, Berlín. Francia con su capital, París. Y la densidad es 72 habitantes por kilómetro cuadrado. 72 habitantes por kilómetro cuadrado. Europa, Europa, jóvenes, es el continente con mayor densidad. Europa es el continente con mayor densidad. ¿Ya? Y a nivel mundial, Mónaco. A nivel mundial, Mónaco. ¿De acuerdo? A nivel mundial, Mónaco. De Europa, Mónaco. En 2 kilómetros cuadrados, Mónaco es un reino de territorio 2 kilómetros cuadrados. 2 kilómetros cuadrados. Y en 1 kilómetro cuadrado vive 19.150 habitantes. Y el menos denso, Islandia. Un país, un país vikingo, con su capital Reykjavik. Capital más próximo al centro del planeta, por el achatamiento, Reykjavik. Menor densidad. A nivel mundial es Mongolia. A nivel mundial, Mongolia se encuentra en Asia. ¿Ya? Aquí está. De menor densidad, Islandia, mayor densidad, Mónaco. Indicadores. A ver, Europa. ¿Cómo está Europa en zona euro? 82 años. Unión Europea, 78 años. La más alta, San Marino, Suiza. La más baja, Moldavia. Pero mayor esperanza de vida, en promedio. Distribución poblacional. América es urbana. Europa es urbana. Oceanía es urbana. Europa es un continente que tiene mayor población en áreas urbanas, en área urbana. ¿Ya? Viven más personas en la ciudad que en el campo. Incluso el campo para nosotros es ciudad. ¿De acuerdo? Ciudad. Europa recibe migrantes procedentes de países en desarrollo, principalmente del occidente de Asia y África. Por no tener condiciones de desarrollarse, muchos africanos cruzan, incluso poniendo en peligro su vida, ¿sí? De Asia hacen lo mismo, pero siempre la mira no es quedarse en España o en Portugal o en Grecia. Su mira es llegar a Alemania, que era la locomotora de Europa.
pero en este conflicto comenzó a apoyar a Ucrania, pero recibía gas de Rusia. Y ahora Alemania compra gas de Estados Unidos y el precio es 5 veces más que el precio anterior. Entonces, si el costo de producción sube, entonces lo que fabrica también tiene mayor costo. Y por lo tanto, Alemania, que era la locomotora, entonces y todos quieren llegar a Alemania, todos quieren llegar a Reino Unido o a Francia, ¿de acuerdo? Los europeos, así neto, neto, los arios o los eslavos, neto, neto, no desean tener hijos. En cambio, los migrantes sí desean tener hijos. Por lo tanto, hay un estudio en sociología, dice dentro de 50 años, Europa será como Latinoamérica, un territorio con población mestiza, producto del cruce entre africanos, asiáticos, porque los nativos, los originarios de Europa, no tienen en su meta tener hijos, ¿sí? Tasa, mira, la tasa de fecundidad 1,6. Francia tiene problema, Italia tiene problema. Financian para que una mujer europea tenga hijos, pero la nueva generación no piensa ser madre. Y esa es la tendencia. En tema de población también analizábamos la pirámide poblacional. La base de la pirámide se contrae porque la natalidad decrece, ¿sí? Entonces los países, el país más desarrollado, Alemania, Reino Unido, Francia, los más desarrollados. Pero por temas geopolíticos tiene problemas, de acuerdo en estos momentos, los europeos. Mira, a ver, índice de desarrollo humano muy alto, muy alto. Islandia, un país vikingo. Suiza, Noruega, el reino de Noruega. A veces a nosotros nos venden, chicos, a través de medios de comunicación, que el Estado no debe tener empresas. Ejemplo, el reino de Noruega. El reino de Noruega es un país vikingo, vivía de la pesca, de la tala del bosque boreal y se encontró petróleo, petróleo. Y los gobernantes dijeron, el petróleo lo explota el Estado de Noruega, no los particulares. Y la ganancia que genera, con la ganancia, comprar acciones de empresas a nivel mundial. Y esas acciones generan ingreso. Y con el ingreso que se genere, financiamos el buen vivir de los ancianos. Por eso en Noruega viven feliz. Es un ejemplo que los recursos naturales en Noruega está explotado por el Estado. Es Dinamarca. Otro, mira, los países, este es el país vikingo, vikingo, vikingo. Índice de desarrollo humano muy alto. Alto, Azerbaiyán, Moldavia, Ucrania, simplemente países de Europa Oriental. Europa Oriental. Recursos y economía. Agricultura. Si tienen suelos Chernocen y son países desarrollados, pues es agricultura intensiva. Agricultura intensiva.
pero no para exportar, no para exportar, así como para alimentar, no, siembran semillas y las semillas se exportan. Y esa semilla exportada es para sembrar mayor producción, altamente tecnificada. Elevada producción de trigo en Rusia, en Ucrania, cebada, centeno, avena, centeno, maíz, papa. A veces uno se emociona cuando ve una película rusa o una película en Noruega. eh, yo comía pues papa pelando, como todos comemos papa pelando, y los rusos, noruegos, cocinan, comienzan a comer con la cáscara. Dije, ¿pero qué pasa? Entonces la curiosidad, siempre tengo curiosidad científica, comencé a buscar las propiedades de consumir papa con cáscara. Y nuestra papa de origen peruano expandió a nivel mundial. Y por problemas que tuvimos, incluso importamos papa de Europa. ¿De acuerdo? Eso ocurre en el Perú. Primer productor de sector ganado. El ganado, el vacuno, por ejemplo, Holstein, vacuno lechero, Jersey, Santa Gertrudis, mayor productividad de leche, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, una vaca Holstein, 100 litros de leche por día en Alemania, y una vaca Holstein en el Perú, 20 litros de leche. Mira la diferencia. Es tecnificado, prácticamente está como robotizado. Minería. La revolución industrial, Alemania, Reino Unido. Tiene hierro, carbón. Tienes que relacionar todo. Si te enfrentas a una pregunta, relaciona todo. El conocimiento de historia universal, hierro, carbón, revolución industrial. Rusia, Polonia, ¿de acuerdo? Rusia, Polonia, Noruega, Rusia, ¿qué son? De hidrocarburos. Países de hidrocarburos. Suecia, Noruega, Finlandia, Rusia tienen bosque boreal. Hay más árboles de conífera que seres humanos. Entonces, la hoja que podía tener o cuaderno que podía tener podía proceder de este sector, la actividad forestal, industria, son altamente industrializados. Mira, ¿ve? Invirtieron en educación, invirtieron en investigación. Es altamente, tiene una tecnología muy avanzada, pero también me gusta investigar. China hace corto tiempo era país en vía de desarrollo como Perú o peor que Perú, pero los chinos dijeron el sobresaliente de China debe estudiar a Reino Unido, debe estudiar en Alemania, se aprende de los mejores y luego esos estudiantes retornan a su país, comienzan a desarrollar. El Estado chino comienza a comprar maquinarias y luego fragmentarlo, descomponerlo y luego darle un valor agregado. Y para colmo, como son millones y millones de chinos, a los mejores centralizar en un espacio, en una provincia, poblado solamente de genios. Y la producción de esta provincia a nivel mundial equivale 5 veces. Por eso cuando uno se mete, googlea qué está pasando en China, pues su territorio es sumamente desarrollado en las ciudades. Aún falta en el sector zona rural. Entonces, pronto, pues, como planteo correctamente, China
habrá desplazado a Estados Unidos, a Alemania, a Japón en desarrollo tecnológico. Pero aquí tenemos rezagos de alta industrialización en el continente europeo. Principales, por ejemplo, dice automotriz, siderúrgica, petroquímica, cemento, productos químicos, farmacéutico, equipo aeroespacial, construcción naval. Zonas que abarcan extensas zonas de Reino Unido, país de revolución industrial, norte de Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Austria, norte de Italia, sur de Suecia, Noruega, norte de España. En estos momentos, sí, en el 2025, España está viviendo su apogeo, un crecimiento en el sector norte. Está yendo mejor que respecto a otros países, a pesar de sus problemas. ¿Sí? Construcción naval. Oceanía, chicos, el continente más pequeño, ¿de acuerdo? Europa era de más de 10 millones de kilómetros cuadrados y Oceanía es 9 millones de kilómetros cuadrados. Y el país de mayor población y el país más extenso es Australia. ¿Ves? Australia, Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Papúa Nueva Guinea. Es un continente insular, islas. Oceanía, islas. La isla más grande es Australia, que también está atravesada por el trópico de Capricornio. Por el trópico de Capricornio, por lo tanto, si está atravesado por el trópico de Capricornio, respondes desierto, desierto. ¿De acuerdo? Desierto. Muy bien. La gran isla de Australia, muy bien. La isla de Nueva Guinea, este sector. Wellington, su capital. Y miles de archipiélagos. Archipiélagos es un conjunto de islas de origen coralino, volcánico, dispersos en el Océano Pacífico. Conjunto de islas. ¿Sí? División política. Solamente hay 14 países. 14 países. De los 14, de acuerdo, el que tiene mayor población es Australia, Papúa Nueva Guinea y 18 territorios dependientes, que son países de Oceanía: Palaos, Papúa Nueva Guinea, Micronesia, Islas Marshall, Kiribati, Nauru, Tuvalu, Samoa, Tonga, Fiji. Pero los países desarrollados es Australia y Nueva Zelanda. Capital Wellington, capital Canberra. ¿De acuerdo? Capital Canberra. Bien. Cuando la selección peruana jugó con la selección de Australia y de Nueva Zelanda, ¿qué vimos? Los periodistas publicaron, ¿no? En la carretera observamos frutas y no había vendedor. Y el nativo del lugar pesaba el producto, presionaba el, las pesas del lugar y salía el precio. Dejaba el precio en el lugar. ¿Y qué hubiese pasado si dejamos en la Panamericana Norte o en la carretera longitudinal de la sierra o longitudinal de la selva? Arrasamos. Es otra cultura. ¿Ya? Ex colonia de Inglaterra, ex colonia de Inglaterra, ¿ya? Australia, Nueva Zelanda. Regiones. Tiene 4 regiones, ¿ah? 4 regiones. Australasia. Australasia. Mira, Australasia, Australia y Nueva Zelanda. Australasia. Melanesia. Melanesia.
Melanesios, el profesor de Historia Universal, melanesios, personas de piel oscura, melanesio, Papúa Nueva Guinea, Isla Salomón, Vanuatu, Isla Fiji, Melanesia, Micronesia, esto es importante, podría ser pregunta, islas frente a las costas de Asia, frente a las costas de Asia, Micronesia, Palau, Estados Federados de Micronesia, Islas Marshall, Islas Nauru, Islas Marshall. Y una de las islas, por ejemplo, Guam, es la isla más grande de Micronesia y la Guam, ex colonia de España. Luego se quedó Estados Unidos, así como Cuba era de España, colonia, lo arrebató Estados Unidos, y ahora la isla Guam está en poder de Estados Unidos. Lengua chamorro es una mezcla de lengua nativa con español en las islas Guam, la isla más grande de Micronesia. Y las Islas Marianas, la fosa de mayor profundidad, jóvenes, la fosa de mayor profundidad, la fosa de las Marianas, se encuentra en Micronesia. ¿Ya? Polinesia, aquí está Polinesia. El estado de Hawái, que es un estado de Estados Unidos, y las Hawái forman parte de Polinesia. ¿De acuerdo? Polinesia. Y Polinesia son conjunto de islas que se encuentran frente a las costas de América. Frente a América. ¿Ah? Frente a América. Polinesia. Kiribati, Tuvalu, Samoa, Tonga. ¿Dónde amanece primero? ¿Dónde amanece primero? Pues en Polinesia, en las islas de Polinesia. ¿De acuerdo? En las islas de Polinesia amanece primero. ¿Ya? Muy bien. Aspectos físicos. Cordillera. Gran cordillera divisoria. Mira, chicos. Gran cordillera divisoria. Australia Oriental. Australia Oriental. Alpes neozelandeses. ¿De acuerdo? Aquí, en este sector. Alpes neozelandeses. El pico más alto es Puncajaya. El pico más alto es Puncajaya. Esto sería Papúa Nueva Guinea. Papúa Nueva Guinea. Pero este sector, Indonesia. Entonces, Puncajaya se encuentra en territorio de Indonesia. ¿De acuerdo? Puncajaya se ubica en el sector indonesio en la isla de Guinea. Esto sería de color verde la isla de Guinea. La isla de Guinea Oriental es Papúa Nueva Guinea. Guinea Occidental es parte del territorio de Indonesia. Y ahí encontramos el pico más alto, que tiene por nombre Puncajaya. Pregunto, chicos, ¿tendrá glaciares o no? ¿Tendrá glaciares? No, profesor, porque no tiene territorio superior a 5.000 metros. Por lo menos donde hay altitudes superior a 5.000 metros, podemos encontrar glaciares. ¿Ya? Desierto, que dije hace un momento. Si este es el trópico de Capricornio, en este lugar encontraremos desierto Victoria. La era
Victoriana, desierto Victoria, desiertos Arena, desiertos Simpson. ¿Dónde? En Australia. Meseta, Kimberley. Hidrografía, ríos, Murray. Vamos a borrar. Mira, el río Darling y el río Murray. Darling, Murray. Murray, Darling. Lagos, Eire. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son los países con mayor desarrollo? Australia, Nueva Zelanda. Si en mi aula hay un estudiante que, porque se ha formado así en la familia, tiene actitudes de discriminar o sentirse superior, es creación cultural. En Australia, chicos, no, o por lo menos la gran mayoría, acepta. Australia es una población mestiza. Claro, su origen es fue colonia de Inglaterra, pero luego fue poblado por asiáticos, africanos, y el mayor porcentaje de australianos, tienen ojos rasgados, de origen asiático, de origen asiático. Y ahí no se demuestra discriminación. Es educación, chicos, educación. Es lectura. Pero si en nuestro contexto, en donde vivimos o en familia, hay expresiones de superioridad, ¿de acuerdo? Eso se aprende de casa, pero con la lectura se modifica. Todos somos Homo sapiens. Población absoluta, solamente 40 millones en los 14 países. Australia, de 40 millones, 24 millones Australia. Papúa Nueva Guinea sería el segundo país más poblado, pero el segundo país más industrializado es Nueva Guinea. ¿Ya? Densidad 5 habitantes, el continente menos denso. El continente menos denso es Oceanía. Mayor densidad, Nauru. ¿Ya? Muy bien. Aquí está la población nativa. Población nativa. Indicadores. A ver, demográficos, esperanza de vida. Esperanza de vida. Me gana el tiempo. 83 en Australia y 82 en Nueva Zelanda. Capital de Australia, Canberra. Capital de Nueva Zelanda, Wellington. Esperanza de vida más baja, Papúa Nueva Guinea. Papúa Nueva Guinea, en la isla de Guinea. ¿Ya? Distribución poblacional, urbana. Oceanía es urbana. América, Europa y Oceanía, el mayor porcentaje de la población radica en la ciudad. ¿Ya? Algunas personas, algunos estudiantes cuando dicen, por ejemplo, capital de Australia, Sydney, van a recordar por las Olimpiadas de Sydney. Capital de Australia es Canberra. ¿De acuerdo? Canberra. Muy bien. Indicadores. Mira, Australia. Australia. ¿Ya? Índice de desarrollo humano muy alto. Australasia forma parte de Australasia. Vanuatu, ¿por qué tiene color azul sus aguas? Porque carecen de fitoplancton. Nuestras aguas tienen fitoplancton, tiene color verdoso. Uno de los mares más ricos en recursos hidrobiológicos es el mar peruano. Los mares de color azul o turquesa carecen de fitoplancton. Entonces siempre hay que defender nuestros recursos hidrobiológicos. Ganadería. En Australia se supone y en Nueva Zelanda es intensiva. ¿Ya? Dedican a cultivos cereales, frutas. En Nueva Zelanda el sector agropecuario es similar a Australia, intensiva. Intensiva. Minería. Australia, primer productor de hierro. ¿Es? Hierro.
su territorio es parte de Gondwana. Tiene oro, plata, diamantes, cobre, estaño, plomo, pero no exporta, transforma, le da valor agregado. ¿Qué mentalidad nos ha inculcado que todo debemos exportar en bruto? Turismo. Oceanía pues tiene islas, vive del turismo, pero por el calentamiento global, el nivel del mar va en ascenso, chicos, y muchas islas van a desaparecer. Actividad forestal en Australia, Papúa Nueva Guinea, industria, lo más industrializado son los dos países, Australia y Nueva Zelanda. Australia es el primer productor y exportador de lana de ovino a nivel mundial. Ejercicios. Número 1, D, chicos, dado. 2, 2, bueno, bueno. 2, bueno. ¿De acuerdo? 3, dado, 3, dado. Y 4, enano, 4, enano. Eso daría las claves de geografía. Pasamos a cívica. Y la última clase de cívica, ¿sí? Seguridad. Sistema de Seguridad y Defensa Nacional. ¿Qué nombre tiene o quién es el personaje más informado de lo que acontece a nivel internacional como nacional? La Presidenta de la República. Si algún personaje te dice que o algún expresidente desconocía lo que pasaba en el interior, mentira. Todos los días tiene un despacho de inteligencia, otro despacho de contrainteligencia, y todos los días informa qué es lo que está ocurriendo en el plano interno como externo. Tenemos un sistema de seguridad y defensa nacional. Componentes. Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Ente rector del Sistema de Defensa Nacional. Ente rector. Es presidido por el presidente de la República. Ahora por la presidenta de la República. Esto podría ser pregunta. El ente rector del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. ¿Quién preside? El presidente de la República. ¿Sí? Dirección Nacional de Inteligencia, ente rector del Sistema de Inteligencia Nacional. Identifica las amenazas que confrontan la seguridad. Conclusión. En toda entidad del Estado hay miembros de inteligencia. Yo cuando era estudiante universitario terminamos con un miembro de inteligencia. ¿Y cómo me di cuenta que era inteligencia? Porque salió en la República relación de miembro de inteligencia. El Estado se defiende. Sus, sus, sus miembros postulan, entre comillas postulan, y luego estudian normal, pero su objetivo es informar. El Estado se defiende. Ministerios, gobiernos regionales y locales, implementan, ejecutan políticas de seguridad y defensa nacional en el ámbito de su competencia. Sistema de Seguridad Nacional, ¿quién es la persona más informada de lo que acontece? El presidente o la presidenta de la República. Sistema de gestión de riesgo de desastre. Nuestro país es un país de riesgos. Estamos en una zona donde colisionan las placas tectónicas. Estamos en una zona de influencia del calentamiento global, zona de tsunamis, zona del fenómeno del Niño. Entonces tenemos sistema de defensa de gestión de riesgo de desastres. Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, SINAGER. SINAGER. Tiene como finalidad identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos. SINAGER. Identificar y reducir riesgos asociados a peligros, así como evitar la generación de nuevos riesgos.
y la preparación y atención ante situaciones de desastre. SINAGER, chicos, SINAGER es pregunta. SINAGER. Finalidad, identificar y reducir los riesgos asociados. Gestión de riesgos es un proceso social cuyo fin es prevención, reducción y control permanente de los factores de riesgo. Preparación y respuesta. Tenemos ahí, por ejemplo, a INDECI. Objetivo, proteger la vida de la población. Este organismo se impulsó en el gobierno de Ollanta. Niveles. Niveles, chicos. Nivel 1, 2 y 3, de alcance local y regional. Alcance local provincial. Alcance regional departamento. Comprenden aquellas situaciones que son atendidas directamente por los gobiernos locales y el gobierno regional. Vamos a poner Lima Metropolitana. El alcalde de Lima Metropolitana es el responsable. En la universidad, la rectora. Y en los colegios, el director. 1, 2 y 3. Nivel 4, de alcance a nivel nacional. Con intervención del gobierno nacional, o sea, gobierno, supera la capacidad de respuesta del gobierno regional. Sustenta la declaratoria de estado de emergencia cuando hay desastre. Somos un país de sismos. No sabemos cuándo va a ocurrir un sismo de mayor intensidad. Todos los días ocurren sismos en nuestro territorio, todos los días, pero de menor magnitud. Está respirando, debemos estar felices, que respire, que respire. Pero si no se detectan vibraciones en el interior del planeta, se está concentrando energía. Y en un momento otro se libera la energía. Un sismo de mayor magnitud, 8.9, 9, y eso genera desastre. Entonces, el gobierno nacional es el que declara estado de emergencia cuando el gobierno regional y local no pudo resolver. Ya es responsabilidad del gobierno nacional. Nivel 5 de gran magnitud. Cuando dice magnitud es energía liberada, por lo menos en sismos. Comprende el impacto del desastre, cuya magnitud afecta la vida de la nación y supera la capacidad de respuesta del país. Sustenta la declaratoria de estado de emergencia a nivel nacional. Como somos un país de sismos, siempre en el presupuesto nacional tenemos así como un ahorradito, 24.000 millones de soles. Pero ahora estamos en déficit. Déficit, chicos. Futuros votantes. ¿Cuál es el origen de los ministros? Los que están en el Congreso. Sus representantes. ¿De acuerdo? Primera vez, déficit. El dinero que se iba a utilizar en un sismo, no hay. Se gastó. Organismos. Esto al 100% de atención. 100% de atención. CNPRED. Centro Nacional, por color rojo. Centro Nacional de Estimación. Estimación. Prevención. Prevención. Reducción de riesgo de desastres. Estimación, prevención, reducción y reconstrucción. No está, pero esas siglas. CNPRED. Centro Nacional de Estimación, Prevención, Reducción y Reconstrucción de Desastres. ¿Está a cargo de qué? De CNPRED. Asesora, dice asesora al ente rector en el contenido de la política nacional. Asesora a la presidencia del Consejo de Ministros. Brinda asistencia técnica. Oiga, CNPRED es asistencia técnica, es estudio, es análisis, es entregar proyectos, ¿de acuerdo? Asistencia técnica, CNPRED.
a los 3 niveles de gobierno. CENEPRED pregunta, chicos, gestión prospectiva, gestión prospectiva, gestión prospectiva y gestión correctiva. Correctiva. Gestión prospectiva antes, gestión correctiva después del sismo o después del desastre. La gestión prospectiva es de CENEPRED, como también la gestión correctiva. Elaborar normas e instrumentos. Si asistencia técnica es documentos, normas relativos a los procesos de estimación. ¿Cuáles son los procesos de estimación? La letra P. Mira, prevención. La letra E, P, estimación. Aquí está estimación, prevención, reducción y reconstrucción. Procesos. ¿Cuáles son los procesos que corresponde a CENEPRED? ¿Cuáles son los 4 procesos? Respondes. Estimación, prevención, reducción y reconstrucción. CENEPRED. ¿Te olvidaste? Vas a recordar E de estimación, P de prevención, R de reducción y luego de reconstrucción. Reconstrucción. Reconstrucción, chico. Aquí está. Reconstrucción corresponde a la gestión correctiva. En cambio, estimación, prevención, reducción corresponde a la gestión prospectiva. ¿De acuerdo? Supervisar la implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres en los componentes y procesos. ¿Cuáles son los componentes? Gestión prospectiva, gestión correctiva y cuáles son los procesos? Estimación, prevención, reducción y reconstrucción. Es la parte técnica. En cambio, INDECI, chicos, INDECI es cuando ya ocurrió el sismo. Defensa civil. Esta es tarea de todos. Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. Asesora al ente rector, o sea, la PCM. ¿En qué? En los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. La reconstrucción, de acuerdo, la reconstrucción corresponde a CENEPRED. ¿Ocurrió el sismo? Respuesta. Rehabilitación. Ante el sismo debemos prepararnos, hacer simulacros. Es responsabilidad de INDECI. Brinda asistencia técnica en la gestión reactiva. Esto es pregunta. Gestión reactiva. Gestión prospectiva. Gestión correctiva, CENEPRED. Gestión reactiva, INDECI. Reacciona frente al sismo. ¿Sí? Promover la instalación, actualización del sistema de alerta temprana. Cuando ocurrió el sismo en Rusia, los organismos responsables no informaban si llegaba o no llegaban las olas. En cambio, entidad de Estados Unidos ya divulgaba llegará las olas dentro de 6 horas, 10 horas. Que sea cubierto por personas que tienen capacidad de respuesta. ¿Ya? Apoyar y facilitar la acción conjunta de los actores que participan en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Esta entidad nunca duerme, siempre está actuando las 24 horas del día. ¿Ya? CENEPRED, parte técnica, INDECI, Defensa Civil, reacciona. ¿Ya? Muy bien, mira, ve, prospectiva, gestión correctiva, la parte técnica, la reconstrucción correctiva y gestión reactiva cuando ocurre el sismo. Esta imagen se queda, gestión reactiva, reacciona, ocurrió el sismo, corresponde a INDECI, a CENEPRED, gestión prospectiva y gestión correctiva. Muy bien, me gana el tiempo. Wow. CENEPRED, lo que decía hace un momento.
Mira, a ver. Centro Nacional. ¿De qué? De estimación, de prevención, de reducción, gestión prospectiva, gestión reactiva, la reconstrucción. CENEPRED, gestión prospectiva y gestión correctiva. Procesos: estimación, prevención, reducción y reconstrucción. INDECI, gestión reactiva, antes, durante y después. ¿De acuerdo? Preparación. Mira, ve, de color verde. INDECI, preparación, formar brigadas, participar en los simulacros. Respuesta, ya ocurrió el sismo. Y luego viene la rehabilitación. Rehabilitación, gestión reactiva. La reconstrucción, gestión correctiva. La correctiva pertenece a CENEPRED. ¿De acuerdo, chicos? Hay gestión prospectiva, correctiva y reactiva. Pero la reactiva a INDECI, correctiva y prospectiva a CENEPRED. Los roles constitucionales de las Fuerzas Armadas. Fuerza Armada, cuando decimos empleamos la término Fuerza Armada, estamos hablando del Ejército, la Aviación, ¿de acuerdo? Y la Marina. Ya está. Esa es la Fuerza Armada. La Fuerza Armada y la Policía de la Nación no son deliberantes. No son deliberantes. Después, cuando ocurra todo, cuando haya sustitución, muchos congresistas van a ser procesados. Muchos militares van a ser procesados. No deben ser deliberantes. Y están subordinados al poder constitucional, a la presidenta de la República o al presidente de la República. El presidente de la República otorga los ascensos a generales, almirante de las Fuerzas Armadas y general de la policía. Es rol. Tiene que elegir quién podría cubrir sus espaldas. Pero por lo general debería ser el mejorcito de cada entidad ocupar el cargo de general o almirante. Pero en la práctica eligen al que va a cubrir su espalda. Y eso no debe ser así. Los mejores de cada institución, que se han preparado constantemente, tienen estudios, ¿no? Y es el primero de la espada de su institución. Eso debe llegar a ser generales. En caso de delito de función, los miembros de la Fuerza Armada y Policía están sometidos al fuero respectivo, a la justicia militar, no van al Poder Judicial, van a la justicia militar policial. La Fuerza Armada y la Policía participan en el desarrollo económico, social del país y en defensa civil. ¿De acuerdo? Muy bien. Policía Nacional. Garantiza mantener, restablecer el orden interno. Cuidado con marcar la Fuerza Armada. Responsable del orden interno es la Policía Nacional. Funciones: patrullaje integrado conjuntamente con las municipalidades. Presta protección, ayuda. Correcto. Vigila y controla las fronteras. Cuando tenía tu edad, era la Guardia Republicana que controlaba las fronteras. La Guardia Civil, desplazándose por diferentes puntos de las áreas urbanas o rurales, Policía Civil. Y la PIP, Policía de Investigaciones del Perú, de civil netamente a la investigación. El expresidente Alan García Pérez unificó Policía Nacional del Perú. Pero la Guardia Republicana era la responsable en ese contexto. En la actualidad es la Policía Nacional del Perú. Previene investigando combatiendo la delincuencia. ¿Ah? Muy bien. Regímenes de excepción. Regímenes de excepción.
artículo 137. ¿Qué dice? El presidente de la República, conforme a acuerdo del Consejo de Ministros, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede emitir decreto supremo. Decreto supremo. No el presidente. El visto bueno es del Consejo de Ministros, del Premier y de algunos ministros, por un plazo determinado en todo el territorio o parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, recordando que la Comisión Permanente funciona los 12 meses del año. Motivo, estado de emergencia, perturbación de la paz y del orden interno, catástrofes, graves circunstancias que afectan la vida de la nación. Yo crecí en estado de emergencia cuando era estudiante de secundaria como universitario. Motivo de estado de sitio, invasión. Nos invadió un país del sur. O guerra exterior. O guerra civil. Guerra civil quiere decir entre peruanos. Estado de sitio, motivo. Situación de los derechos en estado de emergencia. ¿De acuerdo? En estado de emergencia. Puede restringirse o suspenderse los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personal. Señor, estamos en estado de emergencia. Desde las 7 p.m. nadie se desplaza. No, pero tengo derecho. No, se suspende. La inviolabilidad del domicilio. El militar detecta que algo está ocurriendo dentro del domicilio, toca su puerta y no lo abre, puede ingresar rompiendo porque se ha suspendido la inviolabilidad. Libertad de tránsito, usted no se desplaza. Alguien que se enfermaba, nosotros teníamos que desplazarnos por Girón Guayaga, hacia el Hospital Lo Desmayo, con una banderita azul en el medio, elevado. Libertad de tránsito se suspende. Salvo que estés enfermo, tienes que asistir. La libertad de reunión. En ninguna circunstancia puede desterrarse a nadie, o sea, no se puede sacar del país. Se suspende en estado de emergencia. Su vigencia no puede exceder 60 días. Su prórroga requiere un nuevo decreto, con acuerdo del Consejo de Ministros. Control interno. En este decreto, pregunta, chicos, pregunta, en este decreto dice, en estado de emergencia, la Fuerza Armada asume el control interno. Si no dice, la Policía Nacional. Así lo dispone el presidente. Si el presidente de la República dice, ¿quién se encarga de orden interno? En estado de emergencia puede ser la Fuerza Armada. O simplemente dice la Policía Nacional con apoyo de la Fuerza Armada. ¿De acuerdo? Estado de sitio. No puede ser objeto de restricción derechos fundamentales. Estamos en guerra con otro país. Estamos en una guerra civil entre peruanos. Se rindió. No se puede restringir. El enemigo levantó la mano. Tenemos que respetar la vida del enemigo. La integridad personal. El detenido no puede ser torturado. A la libertad de conciencia. Tienes libertad de conciencia y de religión. Es un derecho fundamental. Al nombre y a la identidad, a la nacionalidad. No puede ser objeto de restricción derechos fundamentales como no excede 45 días. Su prórroga requiere la aprobación ¿de quién? Del Congreso. En estado de emergencia, su prórroga requiere la aprobación de un nuevo decreto, es decir, con el acuerdo del Consejo de Ministros, el presidente o la presidenta emite ampliación de estado de emergencia. En estado de sitio, el Congreso. Al decretarse el estado de sitio, el Ejecutivo adquiere gran poder, el Todopoderoso. Ahora el que tiene poder es el Poder Legislativo. Pero debería existir equilibrio de poderes. Montesquieu. El Congreso se reúne en pleno derecho para vigilar la conducta del Ejecutivo. El Congreso se reúne en pleno derecho para vigilar la conducta. El gran poderoso en estado de sitio es el Poder Ejecutivo.
Claves, chicos. 1B, 1B. 2B, 2B. 3 dado, dado. Y 4 enano. Claves de cívica. Y entonces nos vemos la próxima clase. Nos pasamos 5 minutos. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Gracias, profesor. Cuídense. Gracias, nos vemos. Chao, chao.